moral. Son gente que me han demostrado. ¿Y sabes por qué no quiero? Porque no se vale que este gobierno venga a hacer lo que está haciendo. Si el argumento es, la orden es ese espacio, ok, se los vamos a dar. Y la ruta, ¿no? La ruta nunca ha estado vetada. Nosotros de este lado a las orillas, de ese espacio vacío. Tengo Y el un señor pequeño Castellano problema. lo va a agradecer. Yo no sé si a dos, ustedes, a los dos. pero a mi sí, gente, a mí yo no también. espero que me lo agradezca a mí, pero que sí se lo agradezca a esta gente. Pero tengo otro problema, que ahí sí, aunque hagamos lo que hagamos, no sé qué vamos, qué compete, porque el dueño de la camioneta que está ahí se lo llevaron a arrestar. Pero la camioneta no obstruye. No es problema, la camioneta, media vez, nosotros No, pero yo quiero aclarar que no quiero que la vayan a no la lastimar. vamos a lastimar ni la vamos a tocar. Entonces, la ¿Verdad? gente nos vamos a quedar de este lado pacíficamente como lo hemos hecho. Y nosotros- Crea que me ha costado. Y nosotros nos vamos a quedar enfrente de la otra puerta. Vamos. Y está bien, lo resolvemos. Somos gente totalmente Así es. pacífica. Yo no sé Gracias cuánto por su tiempo comprensión. ustedes se van a quedar cuidando la puerta. Eso pasamos el lunes, le dijeron a usted que podemos continuar con la mesa del diálogo. Bueno, pero Yo eso voy a- también, yo me voy a encargar eso con- también implica con la que no gente. vamos a tener gente de la minería provocando a nuestra gente aquí. Tampoco. Yo le garantizo eso. Y si ellos vienen, nos ponemos también en la misma posición cuando estamos con ustedes. Porque ¿Verdad? aquí parejo. queremos igualdad Nosotros vamos y vamos a en pelear parejo. por donde quiera y gritar. Y si así nos toca dar nuestra vida, por eso yo soy la primera. Gracias. Entonces, por favor, y dígale al señor Bonilla que espero que un día tenga él suficientes pantalones y venir a dar la cara aquí. Somos gente pacífica, no agresiva ni represiva como él hasta ahora lo ha hecho. Se lo va a hacer y va a venir a hablar. O si quiere usted a visitarnos un día, está No, invitada. yo aquí vivo, yo aquí me mantengo, esta es mi lucha y nunca voy a ir a hablar con nadie fuera de mi gente. Ok, con mucho Esa es gusto. mi posición. Al principio, créame, era difícil irme a sentar a platicar ahí viendo esa cantidad de gente. Que esa misma gente en algún momento nos lanzó bombas lacrimógenas. Que esa misma gente lastimó a niños de estas comunidades. Por órdenes de quién. Eso lo vamos a revisar nosotros. No tenga pena. Porque yo no me quiero que se quede esto solo aquí. ¿Quién tiró la orden? Algún día la Eso lo tendrán vamos que a dar. revisar hoy.